propuesta es que vamos a hacer un viaje. Yo intenté conectarme un poco con lo que yo sentí que Annie Marquier nos podía transmitir. Y entonces he sentido que haciendo este viaje, que algunos ya habéis hecho conmigo en alguna ocasión, cuando hemos hecho alguna conferencia, pienso que es suficientemente aclarador como para que realmente podamos darnos cuenta y comprender mejor la importancia que tiene de que abramos nuestro corazón. Entonces este viaje va a ser para que lleguemos a comprender que en estos momentos, como humanidad, estamos acercándonos a un proceso de transformación que es una iniciación. Y es ascender nuestra conciencia desde el yo, que se sitúa en la zona del plexo solar, al nosotros, a la conciencia grupal. Para entender mejor todo este proceso de elevación de la conciencia, he preparado este PowerPoint que he titulado De un viaje de lo físico a lo sutil. Y me permitiréis que empiece la historia explicando que a medida que nosotros ampliamos nuestra capacidad de percibir y de entender, eso que ya es y que existe, se nos va revelando y se transforma. Por tanto, hablando de nosotros mismos, primero aprendimos de nosotros a través de lo que éramos capaces de ver con los ojos. Primero hicimos una anatomía comparada y llegamos a lo que el bisturí pudo llegar a desvelar. Y así comprendimos que teníamos un cuerpo físico, un cuerpo de materia, un cuerpo que estaba formado por órganos, vísceras, músculos, huesos. Y uno creía que ahí ya estaba todo. Pero imaginaros que transformamos la visión, transformamos nuestra óptica y la ampliamos. Esto es una ampliación de la conciencia también. Eso que estamos mirando lo vamos a mirar desde otro punto. Y apareció otra óptica. Apareció un microscopio. Este microscopio ya nos introdujo ya no solo a conocer nuestro cuerpo macroscópicamente con lo que los ojos nos permitía ver, sino que nos acercamos a lo microscópico, a lo más pequeño, y empezamos a comprender que también teníamos células. Ya estaban, pero las empezamos a conocer. Imaginaros ahora que ampliamos un poco más esa óptica y que ya no solo es un microscopio óptico, sino que ese microscopio se transforma en un microscopio que va a ser electrónico, que ya no solo te permite ver la célula, sino la vida dentro de la célula. Y todo lo que en ella ocurre, con cantidad de organelas y órganos internos. Y ahí creímos que también terminaba nuestra constitución. Vimos que teníamos entonces órganos, vísceras, huesos, músculos, células, vida celular y molecular. Y nuestra medicina amplificó y estudió esto profundamente, haciendo cantidad de avances y conociendo toda nuestra constitución, dividiéndola en sistemas para que la pudiéramos comprender, porque si no lo dividíamos, era tan complejo y maravilloso este instrumento que no podíamos realmente abarcar toda la comprensión de lo que él nos estaba mostrando y la maravilla que era. Pero imaginar que nosotros vamos a dar un paso más. Imaginar que ya no solo estamos viendo las células y la vida dentro de las células, sino que estamos dando un paso más y que nuestra óptica y nuestra visión ya no va a ser solo un microscopio óptico o un microscopio electrónico. ¿Hacia dónde vamos? Esto es clave. Esto es clave porque nos va a dar las pistas para que entendamos realmente el paso tan importante que estamos dando, que es un paso en la conciencia y que precisamente también va con el cambio de nuestra visión, de nuestra percepción de las cosas que ya eran, pero que se va desvelando progresivamente. ¿Hacia dónde vamos? Este es el siguiente paso. Esto es un acelerador de partículas. Porque entonces ya no estamos viendo solo nuestra constitución y la del universo con células, moléculas,
sino que llegamos al átomo y las partículas subatómicas. Y esto es trascendente. Aquí se produce un avance extraordinario, porque vamos a empezar a comprender nuestra constitución, ya no solo de un punto de vista macroscópico, celular o molecular, sino entendiendo que también estamos constituidos por átomos y por partículas subatómicas. Y lo importante y trascendente de todo esto es que empezamos a comprender que las leyes que rigen este mundo que se nos está empezando a desplegar, porque pensábamos que en principio teníamos 4 partículas subatómicas, y no. Cada vez se revelan cientos y cientos de partículas que se van desvelando y nos estamos dando cuenta de que lo que rige en este mundo, de lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más sutil, tiene unas leyes diferentes a las partículas mayores. Pero ¿quién puso las bases de esta nueva física a la cual nos estamos acercando? Porque es la física, ya no de Newton, que sería la física mecánica, sino la física de las partículas subatómicas, que es la física cuántica. Fijaros, en 1927, pronto hará un siglo, se reunieron en Solvay más de 29 físicos, grandes sabios en ese momento, de los que posteriormente 17 fueron premios Nobel. Alguien dice que fue una de las reuniones más importantes de sabios de la historia. Ellos pusieron las bases de la física cuántica. Y fijaros quién tenemos en el centro. Einstein. Vamos a darnos cuenta que lo que estos grandes sabios dijeron y pusieron como bases de esta física va a ser la clave para que entendamos el cambio de paradigma en el cual estamos entrando como humanidad. Y así Einstein también se ha atascado. Sí, pásala. Establecí una síntesis muy importante. Aquí hay muchísimos secretos en esta fórmula. Yo cada vez que la intento comprender me doy cuenta de que aquí hay muchos secretos por desvelar. Einstein estableció una relación entre la energía, entre la materia y la luz. Y de ella se puede deducir, como también habla Paramahansa Yogananda en su libro de autografía de un yogi, de que materia, energía y luz son lo mismo. Todo va a depender del grado de vibración de las partículas. El aspecto materia lo hemos conocido y lo conocemos profundamente. Es nuestro cuerpo físico también. Pero que avancemos a conocer un poco más el aspecto de energía es la clave para que entendamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, para que después también podamos comprender la importancia de la luz. Porque cuando uno se remonta a los orígenes de los cuales nosotros surgimos, nuestra tradición y nuestra historia dice que el sonido dijo, hágase la luz. Por tanto, posiblemente estamos inmersos en un viaje de la luz que se fue condensando en energía y en materia y que todos tuvimos un mismo origen hace ya. Y la clave que están diciendo los físicos cuando se reunieron en Solvay, que posteriormente hicieron varios encuentros, es que cuando uno estudia los experimentos en física de partículas, se ha demostrado que en el plano de las partículas elementales toda materia es pura energía. Esto es muy importante. Porque voy a comprender que yo soy materia y la conozco muy bien, pero el paso siguiente es comprender que también soy energía. Y esto va a traernos una síntesis clave para que entendamos que hay aspectos energéticos nuestros que son fundamentales que conozcamos de nuestra constitución, como por ejemplo una emoción. Cuando yo tengo una emoción, bien que la siento, o bien cuando tengo un deseo, bien que lo siento,
Y eso es muy importante porque empezamos a darnos cuenta de que somos algo más que simplemente materia, que también existe una energía que fluye y circula en el interior nuestro, y que esto ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, hace 2500 años. Él hablaba de una physis y de una vix natura medicatrix que circula y da vida, y entonces empezamos a acercarnos hacia una síntesis, viendo que también lo que viene a través de Oriente, que ellos ya conocen ese aspecto de energía, empezamos a comprenderlo mucho mejor. Empezamos a comprender mucho mejor la medicina china, en los cuales ellos hablan de unos circuitos de energía por los cuales va circulando esa energía a través nuestro. Y se va estableciendo esa síntesis entre Oriente y Occidente. La visión que tenemos de nosotros mismos hasta ahora, pensar que ha estado basada en un criterio, en un paradigma del siglo XVII y XVIII, en el cual establecimos primero la división, la separación. Descartes hizo una gran separación entre mente y cuerpo, y Newton también interpretaba el universo como una gran máquina. Por eso estamos saliendo, y todavía estamos, en un paradigma que llamamos mecanicista, un paradigma newtoniano, porque Newton interpretaba el universo como una gran máquina. El paso que estamos dando ahora es salirnos de esa visión del siglo XVII y siglo XVIII para entrar en la visión del siglo XXI, en el cual vamos a integrar lo que nos dice la física cuántica y nos viene a decir en síntesis que también somos energía. No vamos a hablar, porque no es el día de hoy, de qué nos puede aportar la física cuántica, porque trae tales cambios que nuestra mente todavía no es capaz de asimilar lo que nos está intentando aportar. Hay tal cambio en nuestra forma de comprendernos y de comprender todo lo que nos rodea, que eso requiere un tiempo. Y todo cambio de paradigma requiere tiempo para poder todo eso llegarlo a comprender e integrar. Pero diríamos que uno de los primeros conceptos que aporta y que para mí es fundamental y que hoy vamos a destacar más, es que habla del concepto de participante. Desde la física cuántica no somos ajenos a eso que yo estoy observando, sino que la conciencia del observador influye en lo observado. Por tanto, dependiendo de mi nivel de conciencia, eso que yo observo se me revela de una manera. Pero si yo cambio mi nivel de conciencia y lo observo desde otro punto, desde otro paradigma, desde otra visión, eso que es, se me revela de otra forma. Por eso es tan importante elevar nuestra conciencia, porque en definitiva lo que nos está diciendo la física, no, la física es que somos participantes. Dependiendo de nuestro nivel de conciencia, somos creadores de nuestra realidad. Y si la Tierra y el planeta está como está y la humanidad está como está, es porque la humanidad lo está haciendo así también. Porque ese es nuestro nivel de conciencia. Por eso elevar la conciencia, que es lo que pretendía esta jornada, la evolución de la conciencia desde la ciencia, vamos viendo lo importante es, como decía Luján, que vayamos transformándonos interiormente, porque también somos creadores de eso que va a venir y que está viniendo. No, yo te aviso. Gracias. Hay muchos principios que aporta la física cuántica. Dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre. Hay un libre albedrío. Algo se puede manifestar o no se puede manifestar. Nos está diciendo que nada es local. Y esto es muy importante, porque empezamos a darnos cuenta de que todos formamos una gran unidad. Y podemos empezar a sentirlo. Lo que pasa en un lugar del planeta nos está afectando a todos. Nos habla de que las interacciones también son instantáneas. Por eso, el hecho de que nosotros nos hayamos puesto unos instantes a enviar esa paz al planeta, eso está influyendo en todo el planeta. Habla del vacío cuántico. Muchas cosas poco a poco se irán introduciendo en nuestra manera de comprender la vida y de comprender el universo. Pero yo destaco ese concepto, el concepto de participante. Y como dice Ilya Prigogine, todo lo que se revela como una realidad, eso que se revela, yo participo.
El observador no está separado de lo observado, sino que está inmerso en el mundo que observa y su sola presencia lo modifica. No vamos a explicar el experimento de Jung de la doble rendija, porque ese es un experimento físico que demuestra esto, de que la conciencia está influyendo. La conciencia participa. Por tanto, cuando empezamos a comprender nuestra constitución, ya no solo desde lo físico, sino introduciéndonos también en estos aspectos sutiles, nos preguntamos, ¿somos algo más que materia? Y si nos vamos a retomar lo que nos viene desde una tradición muy antigua, hay un libro muy sabio, muy importante, que es el Bhagavad Gita, con más de 5.000 años de historia, en el cual Krishna, el Señor, le explica a Arjuna, el príncipe, conócete, tienes que conocer tu instrumento. Y le dice, es como una carroza, imagínatelo como una carroza. Tienes un cuerpo físico, esa es la carroza. Existen unos caballos. Esos caballos son el motor por el cual tú te mueves. Si yo hoy no tuviera el deseo de estar aquí, podía haber tenido la idea de estar aquí, pero no hubiera venido. Por tanto, el motor, el deseo es muy importante porque te hace avanzar, te hace progresar. El deseo te mueve, la emoción es una moción, es un movimiento. Por tanto, hay un cuerpo emocional, diríamos, que es muy importante. Y que ese cuerpo emocional es fundamental que lo conozcamos, porque la mayoría de nuestras fricciones, de los problemas de nuestra vida, se originan en lo que sentimos. Porque la conciencia nuestra como humanidad básicamente está situada en el plano emocional. Y si no, observemos nuestra vida. Estamos en un mundo de relaciones y las relaciones son muy importantes y nos daremos cuenta que todo aquello que emocionalmente nos influye es el crisol por el cual yo estoy observando la vida. Si yo sano mis emociones, y ahí yo doy gracias a Pilar Basté por tantos libros que ha publicado en esa dirección, como uno de los primeros de Chris Griscom, Sanando las emociones. Eso es muy importante. Porque si sanamos las emociones, el crisol por el cual nosotros vemos el mundo también se transforma. Pero así como tenemos deseos, emociones y sentimientos, también tenemos pensamientos, tenemos ideas, propósitos, proyectos. Y no es lo mismo un pensamiento que una emoción. Hay que empezar a diferenciar entre un pensamiento y una emoción y veremos que eso que yo siento que sucede en mi vida está luego íntimamente relacionado a través de una zona del cerebro que se llama sistema límbico, que procesa las emociones. Yo cuando descubrí que tenía una zona en mi cerebro que después veremos que se llama diencéfalo y sistema límbico, y que es precisamente una zona que transforma mis emociones en moléculas, neurotransmisores. Eso es muy importante para darnos cuenta que luego tenemos otra parte de nuestra constitución que es el cuerpo mental, la mente, los pensamientos, las ideas, lo que yo tengo grabado de mis experiencias también. Vamos a ver todo eso, cómo se integra en nuestro cerebro. Por tanto, somos algo más que un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, pero Krishna le dice a Arjuna, pero no te olvides del verdadero pasajero de este viaje. No te olvides del verdadero habitante interior, que ese es tu ser, tu conciencia, tu alma. Por tanto, vemos como el cuerpo emocional es el centro donde la humanidad tiene su conciencia y es el principal lugar donde está el campo de la batalla. Es el punto de máxima fricción y el mensaje, sanemos nuestras emociones. Es muy importante sanar las emociones porque establecen un modo de ver la vida, una manera de interpretar las cosas. Yo como médico tengo la oportunidad
de ver a muchísimas personas en mi trabajo cotidiano y voy observando y voy aprendiendo tanto de todo lo que ellos me van explicando y te vas dando cuenta de cómo las emociones están condicionando su manera de interpretar la vida. Y eso que tú sientes, conectado con lo que tú piensas, es tu realidad. No somos conscientes de que somos creadores de nuestra realidad según lo que sentimos y pensamos. Y así yo me doy cuenta de por qué una persona a lo mejor algo lo interpreta de una manera y otro. La misma situación la interpreta completamente distinta. Nos estamos empezando a dar cuenta de que no es tanto lo objetivo, que es lo que tiene más en cuenta, ese paradigma más mecánico. Incluso nuestra medicina que mira lo objetivo, yo me paso el día mirando cifras de colesterol, cifras de glucemia, radiografías, eso es lo objetivo, pero lo subjetivo, eso como yo interpreto las cosas, es fundamental y es el crisol por el cual yo voy a ver la vida. Y eso es muy importante. Y la medicina tiene que dar ese paso de no tener tanto temor de solo integrar lo objetivo, sino entrar en lo subjetivo. Porque según como yo interprete eso que estoy viviendo, eso que es, se transforma. Y eso es muy, muy importante. Por eso gran parte de nuestros desórdenes y malestares, incluso físicos, tienen un origen emocional. Cada vez nos estamos dando más cuenta de esto. Fijaros, nuestro cerebro dicen que recibe 4.000 millones de bits de información por segundo. Yo no me puedo imaginar qué es eso. Es una cantidad de información tremenda. Sin embargo, solo soy consciente de una pequeña parte. 2.000 bits de información. Claro, cuando yo aprendí esto, empecé a darme cuenta. Claro, ahora entiendo por qué yo interpreto las cosas de una manera y el que está a mi lado la interpreta completamente al revés. Digo, ¿pero cómo es posible? Y yo lo veo tan claro. Es muy subjetivo. Y eso viene muy condicionado por nuestras experiencias previas. Fijaros, incluso en nuestro cerebro, en el centro de nuestro cerebro, hay una zona que está aquí. A eso se le llaman los tálamos. Son los tálamos cerebrales. Esos tálamos, que son dos pequeñas estructuras en el centro del cerebro, reciben la información de todo lo que sucede a mi alrededor. La procesan y después emiten una radiación tálamo-cortical a la zona de mi cerebro que tengo los archivos de todas mis experiencias, conscientes e inconscientes también, y modifica eso que yo en mi cerebro ha enviado y lo amplifica, lo transforma. Pasa la siguiente. Esta zona del cerebro es la zona del cerebro emocional. Aquí existe una zona que es la amígdala cerebral. Esa zona fabrica 30 veces más neurotransmisores que otras zonas del cerebro. Por tanto, tenemos una gran representación cerebral de nuestra vida emocional. Desde el tálamo, la información se dirige a mis archivos y me devuelve la información, todo esto muy rápidamente, modificada, matizada, amplificada por mis experiencias. Esto después baja, sigue. No, vuelve para atrás. Baja por todo el sistema nervioso, baja por todo el sistema simpático, llega a través del sistema nervioso a todas las glándulas endocrinas de mi cuerpo. Y eso va a suponer una reacción emocional, una reacción que se va a expresar en toda mi estructura. El cerebro no distingue lo que ve del medio ambiente de lo que recuerda. Por tanto, trabajar con todas esas memorias que tenemos, que nos pesan, es muy importante para podernos ir liberando. Porque, como hemos dicho, el tálamo multiplica la información, la devuelve después al hipotálamo.
hipotálamo, que está debajo del tálamo. Desde el hipotálamo va a una glándula en el centro del cerebro que se llama hipófisis. Y la hipófisis va a todo el sistema endocrino, a todas las glándulas de nuestro cuerpo. Y de ahí, a través del sistema cardiovascular, a través de la sangre, llega la información a todas nuestras células. A todas y cada una de nuestras células. Por tanto, cambiar la visión interior es muy importante. Y cambiar la visión interior es ir ampliando nuestra conciencia, ir comprendiendo las cosas desde otra manera. Y ahí la clave para ir cambiando esa visión interior es ir abriendo la energía del corazón. Las alteraciones que suceden en nuestro cuerpo emocional, que pueden ser provocadas por causas aparentemente externas, esto a mí me cuesta a veces de entender, siempre son internas. Y a veces uno dice, caramba, encima de que este me ha hecho algo, voy a ser yo la que no estoy interpretando eso, sino que eso está resonando con algo en mí, que yo tengo una herida y que yo interpreto de esa manera. Por tanto, ya no podemos señalar al otro, sino que también tenemos que decir, bueno, ¿y qué parte tengo yo aquí? Por eso el autoconocimiento y la autotransformación es tan importante. Sigue. En estos momentos, nuestro cuerpo emocional está sometido a muchas presiones. Muchas presiones que vienen muchas veces ya pulsando desde nuestro ser más superior, porque lo que pretende es que nosotros avancemos. Y muchos pozos que tenemos ocultos, muchas actitudes, muchas reacciones de nuestra vida que hasta ahora nos parecían adecuadas, empiezan a no serlo tanto. Y por eso están aflorando tantos pozos en nosotros mismos, y eso tenemos que tomarlo con mucha paciencia y con mucho amor, porque en el fondo lo que está haciendo es que nos transformemos. En estos momentos, como humanidad, estamos siendo sometidos a alta tensión emocional también. Y eso va haciendo que surja lo que está, pero que no era consciente. Entonces, así como están surgiendo muchas cosas en el planeta, surgen también interiormente en nosotros, y eso lo tenemos que saber para que con amor todo eso lo vayamos transmutando y transformando. Lo importante de todo esto es que precisamente transformemos las emociones que ya no son las adecuadas, que son más básicas y más instintivas, en emociones y en procesos emocionales guiados por nuestro ser más elevado, por nuestra conciencia más superior. Ese es el propósito que está detrás de la crisis. Destapa pozos ocultos que tienen que ser removidos y transmutados, y entonces vamos viendo que eso es un despertador para ir liberándonos de cargas pesadas que nos pesan, irnos liberando y ir elevando la mirada. Cuerpo mental. Es muy importante también que sepamos que el cuerpo mental es un instrumento que está a disposición, a no solo desde una manera horizontal, que nosotros captamos la vida desde la horizontalidad, de qué es lo que me pasa en el mundo, lo interpreto y reacciono, sino que también desde el cuerpo mental lo que se pretende es que nosotros nos alineemos desde la verticalidad y conectando con lo más elevado de nosotros mismos, seamos inspirados para que realmente realicemos en nuestra vida lo que a través de la intuición y nuestra esencia pulsa para que nosotros desde la verticalidad podamos actuar. Es un cambio que se tiene que ir produciendo también en los circuitos y en cómo nosotros nos relacionamos con la vida. Ya no solo desde una plano horizontal, sino desde la verticalidad. ¿Se entiende? Por tanto, pasamos de un pensamiento horizontal a un pensamiento vertical, que eso nos va a conectar también con el alma. Por tanto, vamos viendo que nuestra constitución tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo mental. Es un instrumento que tenemos que conocer. Yo digo que esto se tendría que enseñar hasta en las escuelas, porque sabemos más de nuestro ordenador que de nosotros mismos. Pero también hay un avance importante, y es que en 1923 Gurvitch descubre
que de manera espontánea nuestras células emiten luz. Que emiten luz en el rango del ultravioleta. Y que como es en el ultravioleta, mi retina no tiene la capacidad de percibir esa luz. Pero mis células de manera espontánea emiten luz. Pero no solo él, sino también Pope descubre que esa emisión de luz es mayor cuando las células se dividen, y él habla de una radiación mitogenética, es decir, en la mitosis celular, cuando las células se dividen, emiten espontáneamente una luz que además es en el rango del ultravioleta, pero que además es como si fuera láser. Esto es muy importante porque entonces vamos descubriendo, a medida que vamos avanzando en ese aspecto sutil y de energía de nuestra constitución, que tenemos un campo de energía, un campo biofotónico de luz, que nosotros ahora empezamos a tener instrumentos para poder captar, pero que ya Oriente, por ejemplo, en esa imagen que veis en vuestra derecha, es una imagen tibetana, una tabla tibetana, donde ellos ya describían ese circular de la energía en lo que ellos llaman nadis. Nadi es una palabra sánscrita que significa conducto o vasija. Entonces vamos viendo cómo la energía, que nosotros ahora podemos ya empezar a comprender mejor, ya Oriente tenía integrado esos conceptos en ese campo biofotónico. Ese campo biofotónico, que es un campo de luz, un campo de energía que emite nuestro cuerpo y que conforma nuestro cuerpo, también se conoce como cuerpo energético holográfico, cuerpo vital, cuerpo etérico, doble etérico. Es igual los nombres. Lo importante es que sepamos que son los constituyentes que forman ese campo de energía. Y entonces empezamos a entender cosas como, por ejemplo, los chakras. Los constituyentes de este cuerpo son los nadis, que son esos conductos pequeños por donde circula la energía, los meridianos, que ya son canales más importantes por donde circula la energía, o los centros de energía, que son los chakras, que corresponden a un campo electromagnético producido por una glándula endocrina y un plexo nervioso que está detrás y que están haciendo un campo de energía muy importante. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque vamos a ver que el cuarto centro, el cuarto chakra, el chakra del corazón, es el que emite el campo magnético más potente de nuestro cuerpo. Así como el cerebro emite un campo eléctrico, el corazón emite un campo magnético 5000 veces más potente que el del cerebro, y que eso es captado a nuestro alrededor sutilmente. Pero si yo me conecto con ese centro y me conecto con el amor y yo irradio desde mi corazón, todo mi entorno se va a ir transformando también. Por eso es tan importante cómo vamos a ir viendo el que conozcamos estos constituyentes nuestros para que comprendamos la importancia del corazón. Tenemos los nadis, tenemos los meridianos, tenemos los chakras. Simbólicamente somos un instrumento para que la vida se exprese, un instrumento para que la conciencia se manifieste, un instrumento que se llama persona, que quiere decir personare, para sonar. Es un instrumento para que sonemos y cada uno da una nota. Como un instrumento que está formado por 7 centros de energía, 7 chakras principales, como un instrumento que va a emitir un sonido que es el mío particular. Y si yo paso una luz blanca por mi séptimo centro y se despolariza, eso da 7 colores, da 7 notas musicales. Y entonces uno va viendo cómo la luz y el sonido pueden formar parte de herramientas por las cuales también me puedo conocer y armonizar. Entendemos un poco más entonces qué son los chakras, esos vórtices de energía vinculados con el sistema endocrino, y empezamos a entender entonces qué es nuestra personalidad, este instrumento que yo tengo para avanzar, para crecer, para experimentar en la materia. Y por eso cuando nazco me dicen, dio a luz, dar a luz. Y yo pensé, ¿por qué se dice dar a luz?
Porque es la oportunidad que tengo a través de la experiencia en la materia de crecer en la luz, de avanzar en la luz, de transformar mi conciencia e ir expresando cada vez más lo que realmente soy. Por tanto, voy entendiendo más mi constitución y entonces vamos viendo la evolución como se ha ido expresando también en nuestro cerebro. Y así tenemos a Paul MacLean, como antes nos explicaba Luján, que ha habido 3 fases en la evolución de la conciencia de nuestro cerebro. 3 fases en una primera en la cual teníamos el desarrollo de un cerebro básico. Un cerebro para que nuestro cuerpo funcionara casi automáticamente. Se le conoce como el cerebro reptil. Es la parte más inferior. Ahí se producen todos los automatismos. Y en esa parte del cerebro no hay emociones. Por eso un reptil es capaz de morder a una cría o comerse su cría y no le pasa nada. Porque no siente. No le genera ninguna fricción. Esa fue la primera etapa del desarrollo en el cerebro reptil. Es esta zona de aquí, a ver, esta zona que veis aquí, que es más instintivo. Pero el proceso evolutivo del despliegue de la conciencia en nosotros también desarrolló, a través de la experiencia física y a través de generarse flashes que ocasionaban muchas veces dolor, empezamos a darnos cuenta y a desarrollar un cerebro emocional, porque también tenemos emociones. Eso correspondería a la segunda etapa evolutiva de nuestro cerebro, que se le conoce como cerebro mamífero, que es la zona central de nuestro cerebro. Está aquí en el centro, que es esa zona que antes os he puesto, que era la zona del diencéfalo, el cerebro emocional. Proceso las emociones. Fijaros entonces el vínculo tan importante que hay entre lo que yo experimento y lo que pienso, lo que siento y el cerebro. Están muy unidos. Y esta zona se le conoce como cerebro mamífero. Tengo emociones. En el proceso evolutivo de desarrollo de la conciencia de nuestro cerebro, apareció un cerebro que ya no solo teníamos emociones, sino que empezamos a pensar, a tomar decisiones, a yo no tener una reacción instintiva de supervivencia o una reacción emocional, sino ya teniendo una mente que estaba tomando conciencia de que si tomaba una decisión u otra, eso tenía una serie de consecuencias. Empezamos a desarrollar un cerebro más mental que se localiza en la parte central, que es la zona frontal, y esa es la última adquisición en el desarrollo de nuestro cerebro. Todo esto forma la parte de la cabeza. Pero aquí aparece el nuevo circuito de la conciencia. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque ahora se empieza a hablar del cerebro del corazón. Empezamos a entender la ciencia del corazón, que es la que se empieza a desplegar como un proceso más en la evolución también de nuestra conciencia. Y aquí empezamos a ver que el corazón, y eso es extraordinario, tiene funciones más allá que la simple bomba, que una simple bomba cardíaca que lo que hace es distribuir a través del sistema circulatorio la vida. La vida se ancla en el corazón. Conocemos muy bien esa bomba. Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, dijo que uno de los mayores descubrimientos de la ciencia de este siglo sería comprender que el corazón no es solo una bomba, sino que es algo mucho más. Y esto es muy importante. Empezamos a ver que el corazón, por un lado, tiene sistema nervioso. Parece ser que el 60% de las células del corazón es sistema nervioso. Por tanto, existe una conexión desde el corazón y el cerebro que va a través de un nervio que llamamos nervio vago y a través de un sistema que es el sistema simpático que lleva la información al centro de nuestro cerebro, y que esa conexión es más bien de abajo hacia arriba, desde el corazón hacia el cerebro, con lo cual es el corazón el que empieza a tomar el mando también de nuestro cerebro, porque tiene esas conexiones a través del sistema nervioso, el nervio vago y todo el sistema simpático. Pero es que también el corazón ya no solo tiene ese aspecto de sistema nervioso, sino que existe, aquí veis, lo tenéis en esta imagen, el corazón y el nervio vago que va a todas las zonas del cerebro.
existe una parte en la cual el corazón se está empezando a descubrir que también es una glándula endocrina. Eso nos va a ir llevando a que empecemos a pensar de otra manera. Que empecemos a pensar desde el corazón y con el corazón. Y eso va a transformar cualitativamente la visión de la vida y la vida que nosotros vamos a ir creando, porque la capacidad de pensar en el corazón es el resultado de transmutar el deseo en amor. Empezaremos a salir desde la visión del plexo solar en la que solo pienso en mí y en el yo, porque mi conciencia está ubicada por debajo del diafragma, a ascender mi conciencia hacia el corazón y despertar esa energía de amor en el corazón, que ese es el proceso de iniciación a la que todos estamos sometidos en estos momentos, como humanidad. Y es una glándula endocrina, fijaros, pensábamos que las glándulas endocrinas eran solo los 7 sistemas que están alrededor de toda nuestra médula espinal, 7 glándulas principales. Sin embargo, los últimos estudios, y esto es lo que desarrolla también Annie Marquier en su libro del Maestro del Corazón, es que el corazón también produce hormonas. Y precisamente produce una serie de hormonas muy importantes, porque en 1986 Cantin y Gertz descubren un factor que se llama factor atrial natriurético, que resulta que este factor lo que hace es neutralizar y equilibrar la producción del cortisol, que el cortisol se produce en las suprarrenales, y las suprarrenales, que son las glándulas del primer chakra, es la supervivencia. Cuando yo tengo miedo y tengo que sobrevivir, mi organismo tiene un sistema en el cual a través de esas glándulas libera adrenalina, noradrenalina y cortisol para que yo sobreviva. Esa es una fisiología del miedo que es necesaria para poder sobrevivir. Sin embargo, estamos viendo que empieza a aparecer otra fisiología, que es una fisiología desde el corazón y que es una fisiología del amor, que es una fisiología en la cual esta hormona, por ejemplo, equilibra los niveles de cortisol que cuando se producen en exceso, porque yo tengo miedo, el amor va a ir neutralizando todo ese temor. Y también resulta que el corazón produce una hormona que se llama oxitocina, que pensábamos que solo la producía la hipófisis, pero que también la produce el corazón, y que resulta que es la hormona que yo libero o se libera cuando una mamá está dando a luz, está teniendo un bebé, y es una hormona que genera un vínculo de amor tan profundo entre el bebé y la mamá, que por eso uno establece un vínculo de amor. Esa oxitocina también se fabrica en el corazón. Pero así como estamos viendo que el corazón entonces es sistema nervioso, que el corazón es también sistema endocrino, estamos viendo que ya no está todo tan separado, sino que cada vez se unifica más. También se está viendo que el corazón emite un campo electromagnético, un campo de energía. Un campo de energía que es más potente, como ya he comentado, que el del cerebro, y que eso se va captando a todo nuestro alrededor. Ese campo electromagnético es muy importante. Fijaros, nosotros podemos captar en un electrocardiograma la electricidad del corazón, en un electroencefalograma la electricidad también de nuestro cerebro, pero el campo magnético del corazón es un campo magnético que se nos irradia alrededor nuestro, que puede abarcar unos 5 metros, pero alguien un día me contó que Buda emitía un campo magnético que se sentía a 40 kilómetros. Uno entonces empieza a entender cómo esos grandes seres que se han conectado con lo más superior, a través de ellos, de esa persona, de ese instrumento, están irradiando una conciencia y una energía que está transformándose. Ellos se transforman y se transforma todo el campo de energía, y entonces uno empieza a entender, y la ciencia lo acabará explicando, el por qué cuando uno se acerca a un gran ser, a lo mejor lo toca y lo cura. Porque ese campo de conciencia, ese campo de energía, que es un campo de energía de amor, está reestructurando el campo energético de la otra persona, porque además esto es holográfico, es un láser. Y entonces uno empieza a entender,
voy entendiendo muchas cosas que no entendía. Y entonces voy dándole sentido a que en mi trabajo personal cotidiano yo me alinee cada vez más, cuanto más pueda con mi ser superior, con lo que yo soy en realidad, y eso lo vaya pudiendo ir manifestando en un proceso evolutivo de mi conciencia para acabar pudiendo llegar también a manifestar lo que plenamente soy. Y el corazón, en ese movimiento rítmico de sístole y de diástole, en ese campo magnético, también se le conoce como un oscilador maestro. Uno sabe cuando tiene varios péndulos, cuando el péndulo mayor se mueve, todos los péndulos pequeños acaban moviéndose a la misma frecuencia y longitud de onda que el mismo péndulo mayor. Es decir, hay un oscilador maestro que va a hacer que los otros también se armonicen con él. Pues el oscilador maestro de nuestra constitución es el corazón. Cuando el corazón vibra armónicamente, cuando el corazón vibra emitiendo coherencia, cuando desde el corazón tenemos nuestra conciencia, eso es un oscilador que va a llevar esa energía a todas las células de nuestro cuerpo, a todos los órganos de nuestro cuerpo, y entonces uno empieza a entender por qué la energía del amor puede curar. ¿Qué diferencia hay entre una barrita de hierro y un imán? La diferencia que hay entre una barrita de hierro no imantada es que los espines de sus electrones están todos desordenados, mientras que en un imán esos espines de los electrones están ordenados, todos están alineados, son coherentes. No, pasa para atrás. Gracias. Aquí todos los espines están ordenados y aquí todos están desordenados. Esto es una barra de hierro, esto es un imán. La coherencia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, conectados con nuestro ser más elevado, va haciendo que nos convirtamos en un imán, que va a hacer que todo nuestro alrededor también se vaya transformando, que nuestro hogar sea un hogar completamente diferente, un lugar de paz, que mi trabajo sea un lugar de armonía. Yo voy haciendo que ese campo de energía también vaya irradiándose a los lugares por donde yo estoy. Me convierto en un imán. Por tanto, vamos viendo la evolución primaria de supervivencia, cerebro límbico, cerebro ancestral, una fisiología de la lucha, de la supervivencia. Mis suprarrenales segregan adrenalina, noradrenalina, cortisol. Sigo avanzando en la conciencia y una evolución intermedia en la cual ya pongo la mente, pongo el pensamiento y voy tomando decisiones. Y una evolución superior, más avanzada, que es la del cerebro del corazón. Ese es el nuevo circuito de la conciencia. Vamos entonces viendo cómo nuestra conciencia desde el tercer centro va ascendiendo al cuarto centro. Vamos pasando desde la zona del plexo solar, aquí, vamos ascendiendo al corazón y debemos pasar el diafragma. Por eso tanta dificultad. Porque es realmente ascender simbólicamente, también en nuestra anatomía, por encima del diafragma. Ya no soy la supervivencia, ya no soy solo la reproducción y la sexualidad, ya no solo soy el yo, sino que empiezo a tener la conciencia del nosotros. Y del egoísmo empezamos a ir hacia el altruismo. El otro también es importante. Por tanto, pasamos de la fisiología del temor a la fisiología del amor. Yo he dicho que somos expertos en somatizar miedo, expertos en somatizar emociones negativas, y yo quiero aprender a ser una experta en somatizar emociones positivas. Y uno entonces se plantea, ¿y qué es el amor? El amor es algo más que un sentimiento, el amor es algo más que una emoción, el amor no es apego, el amor no es deseo, ni es dependencia. El amor, y esto es muy importante, es la energía de la vida. Es la energía que fluye por todo el universo. Es la energía de amor que hace que todo sea coherente, porque el cosmos es perfecto, hay una coherencia. Cosmos significa orden bello. Esa energía está fluyendo por todo el universo porque es una energía creadora, es cohesiva, es atrayente, es expansiva y es liberadora.
Por tanto, vamos viendo como el poder del amor como algo transformador, como algo magnético, como algo que puedo irradiar. Y entonces voy entendiendo más los simbolismos que incluso a lo largo de nuestra historia, también en nuestros artistas, ya captaban algunos esa sensibilidad que decían que tenía un corazón lleno de luz, un corazón ardiente, con una energía de sabiduría, de amor y de poder. Esa es la energía del corazón, desde el cuarto chakra, amor, sabiduría y poder. Ahí se ancla esa conciencia, que es la conciencia de la vida. Vida que se ancla en el corazón, pero que también se ancla en el cerebro como conciencia. Y cuando yo me voy a dormir, mi conciencia se desplaza, pero mi cuerpo sigue viviendo. Pero cuando muero, se retira el hilo de la conciencia y el hilo de la vida. Y como ya no está la energía cohesiva, coherente, atrayente, mi cuerpo de materia, mi cuerpo físico, se descompone, pero mi conciencia persiste. Fijaros, incluso en la medicina china, ellos ya hablaban de que en el corazón se guarda la alegría. Y yo le he añadido el gozo. Por tanto, vamos viendo cómo nos vamos aproximando a ir desarrollando esa conciencia más en vertical, no tan en horizontal. ¿Se entiende esto? Yo no capto tanto ni respondo tanto a lo que sucede en la vida, sino que tomo las riendas de mi vida y desde esa presencia de eso que yo soy, desde lo más elevado que yo soy, eso fluye a mi cerebro y a mi corazón y desde ahí actúo en la vida. Y eso es apertura al cuarto chakra. Entonces, no corres tanto. Entonces, la naturaleza emocional, nuestra naturaleza emocional se va poniendo a disposición del alma. Se va conectando con eso que yo soy. El deseo del yo personal se va transmutando en amor. La conciencia personal se transforma en conciencia grupal. Pasamos del egoísmo al altruismo. Y la fisiología del temor se transforma en la fisiología desde el corazón, ¿vale? Y ese es un motor de cambio, porque todo tiene sentido. Hay un propósito aquí detrás y empezamos a comprenderlo, ¿vale? La humanidad se regenerará por medio del amor, nos dicen los grandes seres, los grandes maestros. Y el corazón es el órgano de la inclusividad. Empiezo a ver el otro que forma parte de mí. Empiezo a entender como que todos salimos del mismo origen y que en el fondo formamos una unidad y que eso es algo que también nos está diciendo la física cuántica cuando habla de no localidad, habla de unidad, habla de un campo cuántico de conciencia, de un vacío cuántico de conciencia. Todo esto nos lo va diciendo también la ciencia. Pero esto no es algo que nosotros estemos diciendo ahora, sino que eso ya lo decían los grandes seres y aquí hay dos ejemplos. Como por ejemplo Aurobindo, que nos habló de la supraconciencia, o de Paramahansa Yogananda, que nos hablaba de la conciencia, de lo que yo soy realmente y manifestar. Ellos han ido por delante y nos han ido enseñando el camino para que realmente conectemos y empecemos a conectar con el alma. Aquí, en la glándula pineal. Esta es una glándula que apenas si sabemos para qué sirve. Cuando yo estudiaba medicina me decían, posible asiento del alma según las tradiciones. Es la única cosa que me dijeron de la glándula pineal y la única cosa que me dijeron sobre el alma. En el libro de fisiología, Guyton. Y esta es una glándula que a veces hacemos resonancias magnéticas y sale glándula pineal calcificada. Y la persona vive, no le pasa nada. Es porque es una glándula que se está despertando, que se está activando porque es la que conecta con nuestro chakra más elevado, con nuestro centro más superior. Fijaros, aquí tenemos la hipófisis. En estas dos glándulas se establece una interconexión muy importante para que todo lo que proceso desde aquí, todo mi cerebro emocional y toda mi corteza cerebral después pasa por el sistema nervioso y va llegando a todo nuestro organismo y nuestro ser. Y vamos hacia un nuevo paradigma. Fitchett Capra, en un informe del estado del mundo, cada año van diciendo que tengamos una visión de qué es lo que ha pasado.
Él dice que la codicia, la avaricia, la especulación, el consumismo, la contaminación, un modelo de crecimiento insostenible a largo plazo, estas han sido las raíces realmente de lo que está sucediendo. Y que buscar y aplicar soluciones concretas a cada problema es importante, pero que él dice, Capra, que es más importante transformar el sistema de valores, raíz de todos esos problemas, y que está asociada a una visión de la vida basada en la separatividad. Y Ilya Prigogine, ya os he dicho, que dice que cualquier cosa que llamemos realidad se nos revela por medio de una construcción activa en la que participamos. Por eso es tan importante que nosotros avancemos en nuestra evolución y en nuestra conciencia para que creemos otro mundo, un mundo distinto. Y luego esta tarde o esta mañana, dentro de un rato, vendrá Erwin Laszlo. Es un gran privilegio que esté él hoy aquí con nosotros. Y él decía, y dice, después de todo, no experimentamos el mundo directamente, sino a través de nuestra conciencia. Entonces, encendamos nuestro corazón con amor, encendamos nuestro cerebro con sabiduría y convirtámonos en pequeños focos de luz que van a irradiar sabiduría y amor a todo el planeta. Ya os dije que cosmos significa orden bello. Somos células de la humanidad, somos células de conciencia, irradiemos esa luz y ese amor a todo nuestro alrededor y así construiremos otro planeta, otro mundo, que nos daremos cuenta que yo creo que estoy por aquí, no sé por dónde estoy y no sé de qué me preocupo cuando hay una inteligencia suprema mayor que está haciendo que todo esto sea realmente una aventura maravillosa, que es la aventura de la vida y que realmente, si nos conectamos con esos planos, podremos realmente dar lo mejor. Gracias.